Este es un punto que resulta clave en este debate y que finalmente tiene un cierto sentido propositivo, si ustedes quieren, o por lo menos demostrar las causas de los fenómenos. Porque es que el problema no es quedarnos solo en los fenómenos, en los dolores que recibimos del sistema de salud, sino cuáles son sus causas. Entonces yo voy a hacer aquí un planteamiento de mi juicio cuáles son las causas profundas, que van más allá de las personas. Porque claro, hay manzanas podridas, pero el problema es si el sistema está montado para que las manzanas podridas, o las muchísimas, o los árboles, las gruesas de manzanas podridas, no hagan de las suyas. El problema empieza con la Ley 100 de 1993. Esa es una ley que a mi juicio comete dos errores extremadamente graves. Extremadamente graves. Es una ley, aquí todo el mundo lo sabe, del tiempo del gobierno de César Gaviria, el senador ponente fue el doctor Álvaro Uribe Vélez. Esa es una ley que a mi juicio comete dos errores gravísimos. El primero, convierte la administración de los recursos de la salud en un negocio, es decir, las EPS, creando un riesgo moral insoportable que dirían los banqueros. Doctor Gaviria, usted que ha sido banquero. ¿Qué consiste en qué? En que la EPS más plata gana entre menos gaste plata del sistema de salud. Cuando una EPS le niega a alguien una cirugía, le niega un medicamento, le niega un especialista, como dirían los viejos comerciantes, le suena la caja registradora. Porque, por supuesto, en la medida en que disminuye sus gastos, lo que está sucediendo es que aumenta sus ganancias, porque además la ley la diseñaron para que la plata de la ganancia de la EPS, no de la administración, no me estoy refiriendo a eso, la de la ganancia saliera de la plata de la UPC, de la unidad de pago por capitación. Es así como está diseñado el asunto. Ya ese fue un error garrafal, pero hoy no me voy a detener en eso, ese es un debate viejo que no voy a repetir. Me voy a detener en una cosa que si se quiere es más grave, y es que metidos en la lógica de que esto debe ser privatizado y que las EPS deben hacer ganancia y que son en ese sentido las reinas del sistema porque son las que pagan y las que definen quién va y quién no va donde un médico y qué IPS se quiebra y qué IPS no se quiebra, lo menos que había que hacer era haberle montado un sistema de vigilancia y de auditoría al sistema supremamente riguroso para impedir que pasara lo que está pasando. Eso era lo mínimo. Y aquí permítame una digresión que tiene que ver con cosas muy profundas. Poner al Estado a contratar, al Estado, con los recursos públicos, como si fuera empresa privada, es una atrocidad. Porque es que son completamente distintas la lógica de los negocios privados y los de los públicos. ¿Cómo es el negocio privado? Si usted es su propio gerente, usted no se deja robar un peso porque pues, es su plata la que se están robando. Y usted no va a corromperse contra usted mismo, por supuesto. Y si la empresa privada es más grande y tiene administración contratada, el dueño de la empresa se dedica a impedir que la gerencia lo robe. Esa es en buena medida la sabiduría de la administración privada. ¿Cómo hace el dueño para que el gerente no lo robe? Así lo quiera mucho y todo. Yo no estoy diciendo que cada gerente sea un ladrón, pero es que así funcionan las cosas. ¿Qué sucede en la administración pública? Los riesgos son mayores. Porque el gerente, por definición, no es el propietario de los recursos. Luego al gerente le puede resultar buen negocio defraudar el erario porque finalmente no es la plata de él la que se está perdiendo. Son dos filosofías completamente distintas. Eso lo enseñan en las facultades de Derecho en primer semestre. Y por eso hay diferencias tan notorias como estas. Si usted está en el sector privado, la ley le dice, usted puede hacer todo lo que no le esté prohibido. Pero si usted es funcionario público, le dicen, usted solo puede hacer lo que le esté expresamente autorizado. Es una manera de marcar estas diferencias, pero esto lo vienen desmontando en la privatización. Probablemente una de las cosas peores de la privatización es que montan la privatización y la meten con la lógica de la empresa privada. Ese robo horroroso de Reficar, ¿cómo se explica? Impusieron un contrato de costos reembolsables, que es el que más fraudes permite, sin interventoría y en inglés. Entonces es como inaudito. Repito, un contrato de costos reembolsables, que es el que más facilita la corrupción, sin interventoría y en inglés. O sea, Colombia no sabía lo que decía el contrato.
Y pasó lo que tenía que pasar. Entonces, cuando investigamos en mi oficina, yo dije, bueno, pero ¿cómo es posible que los recursos públicos se pusieron así? Yo no, es que las cosas las organizaron para que se contratara con las normas privadas. Y en las normas privadas usted puede no tener interventoría, y en las normas privadas los contratos pueden ser en inglés o en chino, no importa, porque finalmente el privado verá si despilfarra su plata o qué hace con ella. Bueno, entonces miren ustedes los defectos escandalosos de la Ley 100. En mi oficina nos tomamos el trabajo de cuidar qué pasó con los cerrojos que ha debido tomar esa ley para impedir que estas corruptelas se den como se están dando. Primero, la UPC se determinó que se fijaba solo con información de las EPS. La UPC, que es lo que les pagan, se define solo con información de las EPS. Pero además, no se definieron cuáles eran los costos de administración. Algunas cosas de estas se corrigieron en parte posteriormente, pero estoy diciendo lo que dice el texto de la Ley 100. No se definieron cuáles son los costos de la administración, y eso ha sido un roto para hacer de todo. No se definió de dónde salía la ganancia. ¿De dónde? ¿De qué sitio? ¿En qué parte de la plata le echaban mano a la ganancia? Ni su porcentaje. Tampoco se definió en la ley. No se creó un sistema de auditoría público, de ningún tipo. Era lo que dijeron las EPS. No se le ordenó a las autoridades tener datos propios, diferentes a los de las EPS. La auditoría principal, o la única del sistema, la ejerce el revisor fiscal de cada EPS. Y todos sabemos que en los actos de corrupción el primer socio es el revisor fiscal. No hay que ser pues un genio para descubrirlo. No se prohibió la integración vertical, que es una fuente de corrupción inmensa. No se le exigió a las EPS contratar ni siquiera una porción de sus recursos con la red pública. Algo de eso apareció, pero después. Yo estoy refiriendo a lo que está en el texto original de la Ley 100. No se les prohibió comprar activos fijos con la plata de la salud. No se le limitó el objeto social a las EPS. Si ustedes miran, las empresas de servicios públicos tienen limitado su objeto social. ¿Cuál fue la gran teoría que se inventaron? Que la autorregulación y la vigilancia de unas EPS sobre otras iba a impedir que algo malo pasara. Aquí lo dijo un día un ministro, el ministro Santa María, que es que en la libre competencia, que es lo que le pusieron a esto, unos se vigilan a los otros. Y si alguien hace algo indebido, entonces la gente se va para el que sí hace las cosas bien, y entonces este es el reino de la felicidad y de las maravillas, porque el mercado se encarga de cuidarlo todo. Ni en el paraíso terrenal. Pero bueno, así lo pusieron. Miren cómo me lo explica el ministro Santa María en el debate que hice en el 2011. Repito la lectura porque es que tiene toda la vigencia. Dice, de acuerdo con lo normado, debe concluirse que el Estado no regula los costos de los servicios o venta de bienes y servicios que las empresas les hacen a las EPS, pues los precios son el resultado de la libre competencia que tiene su propio marco regulatorio. La regulación comercial se deja a las reglas del derecho privado. Yo me pregunto, ¿cómo controvierten ustedes las informaciones de las EPS? Y él me dice, las cifras son cotejadas con las declaraciones de gasto que remite el representante legal de cada EPS, o sea, lo que ellos dicen, y los estados financieros que son reportados a la Supersalud, los cuales están respaldados por la firma del revisor fiscal de la EPS, que se convierte en persona auxiliar de la supervisión y velocidad de la información que se remite. Háganme el favor. En Colombia. El ministro de la Protección ha resaltado la importancia de la colaboración de las EPS para que suministren la mejor información con el fin de establecer si las primas pagadas por el sistema son suficientes para financiar los planes económicos. En medicamentos, el principio general que existe, estoy leyendo textualmente, es que existe la libertad de precios en medicamentos. La base de datos del ministerio se construye a partir de la información de gasto en salud que envían las EPS. Es pertinente aclarar que cada EPS tiene sus bases de datos y sus sistemas de información particular. Es que ni siquiera esto han uniformado, esto es como increíble. Y la superintendencia dice
que una cosa que se inventaron, de unas mallas validadoras, que se supone el gran control que les hacen, pues no voy a leer porque es larga la cita, pero no sirven para nada. O sea, son unas mallas que no cogen ni ballenas.